Muy bien, buenas noches para todos. Espero que todos estén allí dispuestos, prestos para este momento de formación. Este momento a través del encuentro de la palabra de Dios, pero sobre todo a través del encuentro de la iglesia, con la iglesia y para la iglesia. Esta noche del Evangelio según San Juan, venido escuchando a lo largo de esta semana y que nos va a servir hoy para introducir nuestro tema de esta noche, este tercer tema, la respuesta del hombre a Dios creer. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, oh Señor. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, oh Señor. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh Espíritu Santo, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye las nuestras, haz descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad, abundancia de palabras para expresarnos bien. Ábrenos la entrada divina a Jesucristo y dirige todos nuestros proyectos y que todos nuestros ideales lleguen a un feliz término por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemora la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo, andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las palabras que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran todo con claridad. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas de mi rebaño. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. Nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, qué maravilla, dos aspectos de esta lectura del Evangelio de Juan. Primero, la importancia de que nosotros reconozcamos que somos una sola iglesia, una iglesia. La iglesia, no es las iglesias, sino la iglesia de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. El Evangelio de hoy nos dice al finalizar: el Padre y yo somos uno. Y qué maravilloso poder pensar entonces en esto. ¿Por qué? Porque seguramente hoy generamos tantas divisiones, buscamos tantas cosas que nos dividen y buscamos tantas, incluso podríamos decir, excusas para dividirnos. Y miren que seguramente cada vez más prolifera esta realidad en la que nosotros encontramos aspectos, situaciones, realidades que lo que hacen es simplemente marcarnos una realidad de diferenciación, una realidad de diferencia.
Seguramente algunos de ustedes escuchaban la homilía en la Eucaristía que se leía este texto, y yo decía, el Papa Juan Pablo II nos enseñó a vivir la unidad en la diversidad. Es decir, somos diversos, nos toleramos, nos respetamos, luchamos juntos, hacemos las cosas bien. Ojalá pudiéramos verdaderamente entender esto para nuestra vida. Oigan, seguramente tantas divisiones hoy en día. Necesitamos reconocernos amados por Dios y sobre todo reconocernos hermanos unos con otros. Primer aspecto. Segundo aspecto, es importante que tengamos en cuenta esto, que Jesús nos advierte y nos dice, hey, no escuchan mi voz, no obedecen mi voz, ¿por qué? Porque no son de mi rebaño. Y esto me parece fuerte porque nosotros tenemos que entender algo para nuestra vida de fe. Y es que la oveja, el que se reconoce oveja en este rebaño, oveja de este pastor, siempre será dócil a la voz del pastor. Siempre estará dócil a la voz de Jesús, el buen pastor. Es decir, cuando tú y yo estamos haciendo lo que me viene en gana, estamos haciendo o realizando nuestros caprichos sin tener en cuenta el plan de Dios para nuestra vida, quiere decir que tú y yo estamos actuando no como ovejas, sino como cabras en el rebaño. Hoy también nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que no seamos cabras, para que no andemos allí como simplemente queriendo hacer lo que nos viene en gana, sino actuando conforme a la voluntad del Padre. Por eso, qué maravilloso poder pensar hoy también en la figura de la Santísima Virgen María. Dos textos que seguramente ustedes saben me encantan. Primero, cuando María recibe el saludo, hágase en mí según tu palabra. Y segundo, cuando María está en la boda de Caná, hagan lo que Él les diga. Ella no está buscando que le rendamos pleitesía a ella. Ella no está buscando hacer su voluntad. Está buscando siempre agradar a Dios, agradar al Padre y sobre todo con sus acciones, con su silencio y también con sus palabras, darle la gloria y la honra al Señor Jesús resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, entremos en este tercer encuentro de formación y recuerdan ustedes seguramente muy bien aquellos otros dos encuentros anteriores en los que hablábamos que Dios se revela al hombre y su revelación está principalmente y fundamentalmente ¿en qué? En Jesucristo el Señor. Jesucristo nos revela, nos muestra el amor y la misericordia del Padre. Ahora la pregunta que viene para nosotros es ¿y cómo le estamos respondiendo a Dios? Y entonces por eso precisamente el título de hoy es la respuesta del hombre a Dios. ¿Cuál es? Creer. Todo el que crea se salvará. Pues hermanos, esta tercera apuesta o este tercer encuentro es precisamente empezar a caminar en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Recuerdan ustedes tres pilares o tres formas grandes que hay en el catecismo? Creer, celebrar y vivir. Recuerden que esto lo hemos dicho ya varias veces y repito, lo iremos repitiendo cada vez más, lo iremos diciendo cada vez más, que se nos quede grabado en la mente y en el corazón. Creer, celebrar y vivir. Los tres grandes bloques del catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que decíamos en la parte primera, decíamos que era creer, celebrar, vivir y la oración, ¿cierto? La vida de oración. Pero recuerden que decíamos la vida de oración hace parte del vivir, ¿no? Entonces es creer, celebrar y vivir. Ustedes disculpen, pero yo los voy a seguir insistiendo hasta que esto quede allí grabado en la mente y en el corazón. Creer, celebrar y vivir. Por eso esta primera parte que vamos a hablar entonces es de creer, nos va a nosotros a empezar a mostrar esta realidad del catecismo de los numerales 142 al 143 y siguientes, y que parte entonces con una pregunta: ¿cómo responde el hombre a Dios que se revela? Oiga, recuerden, la vez pasada hablamos de la revelación. Ahora, ¿cómo responde el hombre a Dios que se revela?
Es decir, Dios se revela y el hombre le contesta ¿cómo? Pues creyendo. Porque el hombre sosteniendo por la gracia, está sostenido por la gracia, responde a esta revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad. Lo decíamos ahorita en la oración inicial, es como María Santísima, hágase en mí según tu palabra. ¿Recuerdan el verbo? He aquí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Oigan, hermanos, es importante que tengamos en cuenta esto, porque seguramente podríamos decir nosotros, no, es que la respuesta del hombre tiene que ser una respuesta muy bien organizada, jerarquizada, bueno, en fin, con miles de arandelas. No, lo único que Dios quiere que nosotros respondamos, o que nosotros respondamos es ¿cómo? Creyendo, creer. No es fácil, pero hay que creer. Creer verdaderamente en el poder y en la bondad del Señor, en la misericordia del Señor en nuestra vida. Desde allí entonces tenemos que nosotros decir que la fe es un don de Dios necesario para la salvación. Oigan bien, ¿se acuerdan ustedes seguramente, o algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes que tuvo la oportunidad de tener en sus manos el catecismo del Padre Astete? Decía que la fe es una virtud teologal. Y decía, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Y se llaman virtudes teologales ¿por qué? Porque vienen de Dios y a Dios han de volver. Seguramente ustedes lo recuerdan, algunos de ustedes pueden recordar esa realidad. La fe, la esperanza y el amor. De manera especial vamos a hablar de la fe. La fe entonces, repito, es un don de Dios. Ojo, miren, ustedes lo pueden poner a hacer 500 planas si quieren. Dios es amor, ¿no? O de pronto es, yo tengo que creer. Una plana, 2 planas, 3 planas, 500 líneas, 200 líneas, 800 líneas. Puede ponerlo usted a repetir y repetir y pensar que con eso ya entonces simplemente va a adquirir la fe. La fe no se adquiere por ejercicio, a diferencia de las virtudes cardinales, que a propósito es bueno recordarlas, seguramente ustedes se acuerdan. Si ustedes se acuerdan y están ahí en Facebook, pues escríbanlas. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? A ver si algunos se acuerdan. Vamos a darle un tiempito a ver si se acuerdan cuáles son las virtudes cardinales. Las teologales ya decimos, fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y caridad. Las cardinales, ¿cuáles son? A ver, de los que están allí en línea, ¿quiénes se acuerdan? ¿Cuáles serán? Nada, al parecer no se acuerda nadie. Bueno, bendito sea Dios. Recuerden, las cardinales son de los 4 puntos cardinales. Decíamos nosotros entonces que las cardinales son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque son conceptos, ideas y realidades que tenemos que saber a profundidad. Entonces, repito, la fe es un don de Dios. Es decir, hay que pedirle a Dios la fe. ¿Recuerdan ustedes que aquel hombre se acercó allá y le dijo, yo creo, pero aumenta mi fe, ¿no? También nosotros seguramente tendremos que decir igual, yo creo, pero aumenta mi fe. También nosotros tendremos que decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, para que podamos creer y sobre todo para que podamos verdaderamente responder a ese llamado o a esa realidad de la revelación como tal. Por eso, creer en lo que nos ha dicho en su revelación, que eres el amor, que eres el camino, la verdad y la vida. La fe es necesaria para aceptar y entender lo que Dios nos enseña en cada uno de nuestros días. Esto sería modo de introducción, ¿de acuerdo? Y claras acerca de este tercer encuentro que tenemos con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Muy bien, primera idea principal aquí. Por la fe podemos conocer muchas cosas acerca de Dios. Esta premisa que aparece allí a mí me ha encantado siempre. Esta premisa está tomada por Santo Tomás del libro de la sabiduría. Por la belleza de las criaturas conocerán la belleza del Creador. Mediante las cosas creadas se puede conocer la existencia de Dios, pero solo mediante la fe en lo que Dios ha revelado nosotros podemos conocer cuestiones como quién, cómo es Dios en sí mismo, quién es Jesucristo, qué hay después de esta vida. Hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay cosas que a uno lo asombran, hay cosas que a uno seguramente le dan la posibilidad de decir, esto tiene que haber sido creado por Dios,
esto seguramente ha sido movido por Dios, ha sido dado por Dios en medio de las realidades de nuestra vida, en medio de las realidades de nuestra fe. Pues seguramente hoy tendremos que decir nosotros también, ¿cuántas veces hemos visto a Dios obrar en nuestra vida? Y seguramente muchas veces incluso por nuestra falta de fe decimos, ay, eso es suerte. No, eso fue casualidad, ¿no? Hey, recuerda, no está la suerte ni la casualidad en el hombre de fe. Está la providencia de Dios y la causalidad de Dios en cada uno de nosotros. Es importante eso, ¿no? Seguramente nuestros refranes populares y en nuestros hogares nos enseñaron algunos refranes, como cuáles. Mijo, el que madruga, Dios le ayuda. Hey, qué cierto es eso, ¿ah? El que madruga, Dios le ayuda. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque precisamente ¿qué? Cuando yo madrugo y cuando le pongo la fe a las cosas, todo va a ser posible. ¿Por qué? Porque todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que pone su confianza en el Señor. Muy bien, el padre John Jairo allí nos dice las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Muchas gracias. Entonces, ahí estamos precisamente en ese proceso y estamos precisamente en ¿qué? En poder seguir creyendo en esto. Entonces, por la fe podemos conocer muchas cosas que nos podemos acercar a Dios cada vez más. Primero. Segundo, ¿qué es la fe? Entonces ya decimos, una virtud sobrenatural. Es una virtud precisamente que nos ayuda a nosotros para ello. Incluso podríamos buscar nosotros allí rápidamente en la Biblia, podríamos buscar nosotros allí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, podríamos buscar allí la definición más importante que nos trae la Sagrada Escritura de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Oigan bien, eso es importante. Ojalá puedan ustedes allí buscarlo en su Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos define allí lo que es la fe. Y hoy también nosotros tenemos que entender eso para nuestra vida. La fe es ir más allá de nuestros sentidos. La fe es ir más allá. ¿A dónde? A donde está Dios. Poner nuestra mirada en Dios. Poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, que todo lo puede. Por eso entonces encontramos nosotros allí, que es lo que nos lleva a nosotros a conocer la verdad. La fe nos lleva a conocer ¿qué cosa? A conocer la verdad. Tercera idea principal de esta experiencia del catecismo. La fe es un don sobrenatural, es un regalo de Dios. Es decir, yo no puedo ir a la tienda y dame 500 barras de fe. No puedo, o sea, no puedo comprarlo en la tienda, ni en ningún supermercado, por sofisticado que sea, ni incluso me voy a entregar este tarrito que está lleno de fe. No, eso no pasa. Nosotros tenemos que saber que la fe solo se gana ¿cómo? Aquí está una tarea difícil, ¿no? ¿Cómo se gana la fe? Doblando rodillas delante de Dios, doblando el orgullo delante de Dios, doblando nuestra soberbia delante de Dios. Y solo se puede crecer en la fe cuando se tiene un corazón humilde. Solo se puede crecer en la fe cuando nosotros somos capaces de reconocer que hay cosas que nos sobrepasan, que hay cosas que definitivamente no logramos entender y comprender tan fácilmente, y que las podemos comprender a la luz del Espíritu Santo y que podemos descubrirlas a la luz de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso solo es posible creer por la gracia y el auxilio del Espíritu Santo. Pero hay una buena noticia sobre eso. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que desde que nosotros nacimos a la vida sobrenatural en el bautismo, tenemos esta gracia del Espíritu Santo. Es decir, muchas veces lo que ha pasado es que nosotros nos hemos quedado adormitados, y por eso no hemos conseguido verdaderamente crecer en la fe. Recuerden ustedes, son 7 dones del Espíritu Santo. Y esos 7 dones todos van enrutados, digámoslo así, a la consecución de la fe en nuestra vida sobrenatural. Cuarta idea principal. Creer es algo razonable. Oigan, no es una pregunta, es una afirmación. Creer es algo razonable. Porque muchas veces hemos pensado que simplemente nos quedamos en un pietismo, que simplemente lo que pasa es que nosotros somos unos píos y que simplemente lo otro no vale.
Creer es razonable, porque es Dios quien revela, porque Dios nos ha dado la razón, porque Dios no puede ni engañarse ni engañarnos a nosotros. Y esto tiene que ser claro para nosotros. En Dios no existe mentira, en Dios no existe engaño, en Dios existe la verdad. Y para llegar a la verdad solo se puede hacer a través de la razón, solo se puede hacer a través de la fe. Ojo, por eso ojalá alguno de ustedes se interese, pueda leer allí esta encíclica del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II de feliz memoria, que recuerdan ustedes, se llama Fides et Ratio, fe y razón. Y en la introducción dice que la fe y la razón son precisamente ¿qué? Son las dos alas para elevarse a contemplar la verdad. Por lo tanto, es necesario que nosotros sepamos, la fe es importante, la razón también. No podemos simplemente ponernos a pelear. Que ponemos a pelear la fe con la ciencia, que ponemos a pelear la fe con la realidad científica, que ponemos a pelear la fe con los raciocinios. Creer es un acto humano, consciente y libre. No contradice a la razón, sino que dignifica a la persona. Yo particularmente en estos días de la pandemia me he alegrado mucho o me he gozado en el corazón ver, por ejemplo, científicos, ver médicos, ver personas de tanto calibre, digámoslo así, calibre académico y racional, también doblando rodillas, también pidiendo y clamando a Dios. Qué maravilloso poder ver eso. Que no el que va a la fiesta, no el que va a la iglesia, o el que va al templo, o el que ora, es entonces porque es ignorante y por eso ora. No. Nada de una cosa a la otra. La fe y la razón son las dos alas para conseguir encontrar la verdad, para elevarnos a encontrar la verdad. Creemos. Y qué maravilloso esto, ¿por qué? Porque precisamente es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra fe se va desarrollando y va creciendo cada vez más en una realidad personal, pero también comunitaria. Por eso la fe es un acto personal, claro, es una realidad personal, pero también me ayudan mis hermanos. También nosotros nos ayudamos mutuamente unos con otros. También nosotros vamos dándonos cuenta que precisamente allí va apareciendo la realidad de nuestra vida, en la que como comunidad, como iglesia, nos vamos encontrando cada uno. Nos vamos encontrando en esa realidad de poder verdaderamente ser hermanos en la fe. Por eso decía ahí San Ciprián, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre, porque la iglesia es madre de todos. Recuerden, la iglesia es madre y maestra. Madre para cuidarnos y maestra para enseñarnos. Madre para protegernos y maestra para educarnos y para formarnos y forjarnos en el crecimiento espiritual. Sexto, creer lo que la iglesia nos enseña. Qué importante esto. Oigan, en esta realidad tenemos que entender claro esto, ¿no? Jesucristo entregó una misión a Pedro y esto se fue propagando, se fue dando y se fue quedando en un legado para la iglesia como tal. Y por eso hoy también nosotros tenemos que entender esto, y es: Dios sigue actuando, Dios sigue mostrándonos el poder de su amor y nos sigue orientando a través de la iglesia, a través de nuestra realidad como bautizados. Por eso Dios sigue actuando y la iglesia transmite íntegras estas verdades en virtud de la infalibilidad. Esto de la infalibilidad no es fácil tenerlo claro, pero es importante tenerlo claro. La infalibilidad no quiere decir que cuando el Papa, los obispos hablan, por ejemplo, de política, no son infalibles con eso. Son infalibles, o es infalible el Papa cuando habla de ¿qué? Cuando habla de las verdades de la fe, cuando habla de las verdades de la moral, sobre todo, cuando él está allí enseñando como aquel que ha sido sucesor de Pedro, como aquel que es sucesor de Pedro. Por lo tanto, es necesario que tengamos en cuenta y muy claro esto. Creer lo que la iglesia nos enseña es recordar que la iglesia es madre y maestra. Mater et magistra, madre y maestra. Y como es una madre, ¿qué quiere una madre para sus hijos? Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Casi siempre pasa. En el mejor de los casos, ¿qué quiere una madre para sus hijos? Lo mejor, ¿cierto?
Por lo general siempre pasa, ¿no? La mamá quiere para los hijos lo mejor. Un maestro, una maestra, ¿qué hace? Se esfuerza por enseñar, se esfuerza por transmitir ese conocimiento, se esfuerza por producir conocimiento nuevo. Eso hace la iglesia. Por eso, miren, incluso encontramos nosotros Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, escribió tantas encíclicas, exhortaciones, cartas, escribió tantos documentos importantes, ricos en su contenido, en todo lo que hizo. Qué maravilloso poder entender esto como aquel que se preocupa por enseñar. El Papa Benedicto igual, el Papa Francisco igual, ha escrito, ¿cierto?, algunos documentos, exhortaciones. Imagínense ustedes cuántos discursos tienen los papas, cuántos documentos de la iglesia tienen, cuántos documentos la iglesia tiene para mostrarnos y para enseñarnos el camino. Imagínense, yo me pongo a pensar en algo, ustedes perdonen, yo les pongo este ejemplo aquí de rapidez, y es, el Papa Francisco hace unos días atrás, o unos años atrás, escribió Laudato Si, donde hablaba de esto, de la casa común. Y hoy, cuando estamos en esta situación, podemos ver que era algo inspirado por Dios. Podemos ver cómo el Papa Francisco incluso, digamos, se adelantó a los acontecimientos que hoy estamos viviendo, que fue un llamado de atención para que nosotros cuidáramos la casa común. ¿Y qué hoy está pasando? Necesitamos cuidarnos, porque tenemos una casa común en la que nos hemos nosotros hecho arbitrarios, abusadores de esta realidad. Entonces, creer lo que la iglesia nos enseña a través del magisterio, a través del Papa y de los obispos también. Séptimo, la fe es necesaria para salvarse. La fe es necesaria para salvarnos. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Lo dice Marcos 16 cuando Jesús lo decía. Y entonces, después tenemos que entender nosotros esto para nuestra vida. Creer. Seguramente yo les he venido insistiendo que el Evangelio de Juan, de manera especial, que nos estuvo acompañando y nos ha estado acompañando, insiste precisamente en eso. Creer. La necesidad de creer para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos salvarnos, para que podamos apostarle verdaderamente al crecimiento en la vida eterna. Por eso nosotros es importante también que oremos por los que no creen, que oremos por aquellos que seguramente se las tiran a veces de duro porque definitivamente no creen. Bueno, hay que creer para poder salvarnos, creer para poder llegar a contemplar la gracia de la salvación en cada uno de nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto, le dijo Jesús a Tomás allí en el Evangelio de San Juan. Y por último, encontramos nosotros entonces allí la realidad del credo. El credo, que hay muchos símbolos o muchos credos que aparecen precisamente allí en la realidad de nuestra fe católica, en la realidad de la fe cristiana. Existen demasiados credos. Yo estos días leía nuevamente sobre el credo de San Atanasio, pero los dos credos o las dos fórmulas de credo, los dos símbolos que más son aceptados son el símbolo de los apóstoles y el símbolo de Constantinopla, dicen los constantinopolitanos. Oigan, seguramente podemos pensar, ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué hay estos credos? Bueno, recuerden, la estructura es una estructura trinitaria. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Seguramente todos rezamos y oramos juntos en los domingos, sobre todo en los domingos rezamos el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. Rezamos ese credo, ¿no? Oigan, es importante que lo conozcamos, porque ahí resume verdaderamente toda esta revelación divina. Y cuando recitamos el credo, estamos haciendo un acto de fe en las verdades fundamentales que Dios nos ha revelado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oiga, Dios Padre Creador. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Oiga, que nació del Espíritu Santo, nació en la Santísima Virgen María, que fue crucificado, que murió en tiempo. Ahí estamos la verdad de la fe. Creo en el Espíritu Santo. Oiga, este credo de los apóstoles es muy importante, y ojalá también conozcamos el credo niceno-constantinopolitano también, para que cada día podamos crecer también en la fe de toda la parte de la iglesia. Y por eso entonces en el credo está fundamentado precisamente esta realidad de nuestra vida, esta realidad en la que nosotros encontramos estos actos de fe. Por eso, oigan, es importante que tengamos en cuenta esto final, y es
que Dios nos ha dado este regalo de la fe. Dios nos sigue fortaleciendo en la fe, pero aquí hay que precisamente ¿qué? Hay que renovar nuestra fe. Por eso está el compromiso de vida, el propósito de la vida, el propósito de la vida cristiana. ¿Y ese propósito de la vida cristiana cuál es? Que es como una tarea que les queremos dejar o le dejamos a partir de esta enseñanza, de esta media horita que se nos acabó. ¿Y qué es? Aprender bien el credo. Conocer el credo de los apóstoles, conocer el credo niceno-constantinopolitano. Ojo, recitar el credo con devoción, no solamente en la misa. Oigan, qué bueno poder hacerlo antes de acostarnos. O no sea, levantarnos también puede ser. No sé, en cualquier hora del día lo puedes hacer. Es un acto de fe, es un acto de grandeza, de reconocer lo que creo y de reafirmar lo que creo. Y, por último, rezar por los que no tienen fe. Entonces, miren, 3 compromisos allí. Primero, aprendernos el credo si no lo sabemos. El apóstol de los apóstoles y el niceno-constantinopolitano. Segundo, recitar el credo con devoción. Ojo, no solamente los domingos cuando vamos a misa, sino también en nuestra casa. Ojalá algunos de ustedes seguramente tienen su altarcito allí. Por ejemplo, en estos días que estamos pendientes al Santo Rosario con la Virgen María, seguramente yo he visto muchos altares por allí que tienen fotos en Instagram, en Facebook, que tienen fotos en sus perfiles de WhatsApp, en fin. Qué bueno ahí. Cuando rezamos el Santo Rosario, siempre hacemos el rezo del credo. Pues qué maravilloso que no sea solamente en mayo, que ojalá sea siempre. ¿Cuándo tengo que renovar mi fe? Solamente los domingos cuando voy a misa. Y que no sea simplemente un hecho mecánico, sino que sea algo de fe, de convicción, para que nosotros lo hagamos bien, para que nosotros nos acerquemos cada vez más al Señor. Muy bien, eso es todo por hoy. Ya nos han tocado el reloj, el timbre, nos ha avisado que la media hora se ha acabado y qué bueno poder hoy entonces decirles, hey, sigamos creciendo en la fe, sigamos orando los unos por los otros, sigamos apostándole a creer en el Dios de la vida, sigamos apostándole a creer en ese Dios que es Padre misericordioso. Apostémosle a que creamos cada vez más en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y creamos y apostémosle cada vez más a creer en aquel que es el Pentecostés, que es la ráfaga de fuego que viene para seguir inundando nuestro corazón, el Espíritu Santo. Que sea el Señor que nos bendiga, que sea el Señor que nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Que Dios les bendiga siempre.